Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando, por ahí de los lugares donde nos estén viendo. Bien, vamos a dar inicio a este video. Hoy voy a reflexionar aquí con todos ustedes acerca de lo que es ese famoso término que en ocasiones se nos enseña en escuelas, aquello que dice sobre el animal racional, que se conoce comúnmente como hombre. Analicemos bien esta cuestión. Ante todo tenemos que entender que sí, el ser humano podríamos decir que entra en esta clasificación de animal. Un animal es un organismo, ¿verdad? Viviente, animado, de ahí el término animal. ¿Sí? Pero debemos de entender muy bien, en primer lugar, qué diferencias hay entre un animal, dijéramos, y lo que es el ser humano, conocido como hombre, o bien se le cataloga como Homo sapiens. Vamos a analizar esta cuestión. Ante todo tenemos que entender de dónde proviene el término animal racional. Se comenta que esta frase está atribuida a Aristóteles. Desde entonces, el tiempo, al ser humano se le conoce como un animal racional. ¿Por qué? Porque se dice que es un animal provisto de intelecto, de razón, del uso de la mente, de los procesos razonativos, dijéramos. Pero analicemos muy bien qué es lo que nos diferencia en realidad de los animales. ¿Qué tanto tenemos de animal? ¿Qué tanto tenemos de racional? Esto resulta ser interesante analizarlo. Para comprender realmente somos animales racionales o somos humanos, dijéramos, bestiales, en cierta forma. Observemos muy bien estas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que caracteriza a un animal? A cualquier animal que pueble la faz de este planeta. Tiene movimiento, ¿sí? Todos los animales se mueven, tienen funciones motrices, unos más que otros, unos más lentos, otros menos, dependiendo de su fisiología. Son los movimientos que tienen. Ahorita, por ejemplo, yo puedo mover esta mano, tengo la facultad del movimiento. Sabemos que en el ser humano existe ese centro, dijéramos, motriz, nos da el movimiento. Los animales también lo tienen. Poseen sus movimientos, se mueven, se desplazan hacia donde ellos quieran. Cualquier animal que encontremos sobre el planeta tiene movimiento. Ahora, ¿qué más tienen los animales? ¿Tendrán emoción? Sí, tienen emoción. Nadie puede negar que si vemos, por ejemplo, a un perrito, ¿verdad? Cuando llega su dueño, cómo se mueve su cola, se emociona. Hay emoción en él. Existe emoción en todos los animales, desarrollada tal vez un poco más en algunos que en otros. Cada especie tiene un grado de desarrollo diferente. No podemos catalogar igual la emoción que puede sentir un perro, por ejemplo, con la que puede sentir un caracol. Son muy diferentes. Igual el movimiento es muy distinto del de uno y otro, pero existe en ambos. Existe en ambos ese sentido. Con un caracol se encuentra con otro caracol, viene una cierta emoción entre ellos que casi es imperceptible, pero existe. Es más notorio en otros animales, como un perro, por ejemplo, un gato, etcétera. Existen esas emociones. Hay emociones entre ellos, por ejemplo, entre su propia familia, ¿verdad? Entre los hijos que tienen, los parentescos, digamos, que tienen los animales, se reconocen, por ejemplo, las manadas, etcétera. Ahí entra mucho ese aspecto de la emoción. Hay otro aspecto que ese es más notorio y mucho más conocido, que es el instinto. Ahora, todos los animales tienen emoción, se me pasó a aclarar este punto,
Y el ser humano también tiene emoción. Ahorita lo último, más adelante vamos a ver cómo es que se expresan en uno y en otro, para entender qué tanto nos diferencia o qué tanto nos hace iguales. Hay emoción en el ser humano, hay emoción en los animales. Ahora sí, el instinto. El tercer aspecto que vamos a analizar. ¿Hay instinto en los animales? Claro que sí, se dice que los animales son instintivos. Se mueven por instintos. Instinto de su supervivencia, de conservación, de reproducción, etc. Ellos se mueven mucho por instintos. ¿El ser humano tiene instintos? También, sí los tiene, aunque no se guía mucho por ellos. El ser humano ese se guía más por emociones que por instintos. Los animales son más instintivos, tienen más activo, más desarrollado el aspecto instintivo en ellos. Casi todo lo que hacen es por instinto, pero no negamos que hay algunas cosas que las hacen también por emoción. Ahora, todo eso tenemos de común. ¿Qué más hay de común? En el ser humano hay instinto, dijimos, sí, pero a veces es reprimido por otros aspectos. Instinto, por ejemplo, de que si sentimos dolor, pues reaccionamos. Si alguien nos golpea, inmediatamente reaccionamos tratando de protegernos de ese golpe. Ahí está el instinto. Ya hemos explicado por ahí cuando hablamos sobre la máquina humana, cómo está organizado el organismo, que hay movimiento, hay emoción, hay instinto. También hay la energía o el centro o la actividad de tipo sexual. En el ser humano hay, en los animales lo hay también. De hecho, hasta en las plantas tienen sexualidad. Muy diferente a los animales. Vean, en las plantas también hay ciertos elementos. Y hay incluso movimiento. Nadie puede negar que una planta tiene movimiento. Vemos las famosísimas plantas carnívoras, ¿verdad? Tienen un movimiento en el cual ellas pueden atrapar a su presa. Hay plantas que en la noche cambian la posición de sus hojas. O el famoso girasol, que tiene su movimiento que va siguiendo el sol. Hay movimiento. Las plantas lo que no tienen es emoción, como los animales. Es muy diferente. En cierta forma, instinto, hay algo, por decirlo así, pero eso se expresa en los animales más que nada. Ahora, en la cuestión, para no desviar mucho del tema, de la guía del tema, está la sexualidad. ¿Hay sexualidad en los animales? Claro que sí, si no, no se podrían reproducir. Hay machos, hay hembras. Trabajo con el sexo, claro, tienen que reproducirse, lo utilizan. El ser humano también lo tiene, de igual manera, también lo utiliza. Entonces vemos todas esas coincidencias. Eso es lo que, por decirlo así, nos da características de animales. Somos un animal más, otra especie diferente a todas las que pueblan el planeta, pero sí hay algo que nos diferencia de los animales, del resto de los animales. Y aquí ya me tengo que referir al intelecto, al razonamiento. El ser humano es el único animal que posee intelecto. El intelecto se tiene, lo tenemos, razonamos, elaboramos conceptos, pensamos, ¿verdad? Infinidad de procesos razonativos que tenemos. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Pero ¿eso nos quita lo animales? No. Seguimos siendo animales provistos de intelecto, de razonamiento. Vamos a ver aquí un punto muy importante. Ya que podemos estar de acuerdo en que somos animales que pensamos, hay que diferenciar muy bien entre este animal racional, animal intelectual, animal pensante, de ahí el nombre, Homo sapiens, o sea, un hombre que piensa. En realidad, sapiens es más relacionado con conocimiento, con sabiduría. En realidad, el ser humano no alcanza todavía a alcanzar una sabiduría. Sí piensa. Otra cosa es tener un verdadero conocimiento o razón. Homo sapiens, diríamos, correspondería más bien con un hombre que conoce las cosas.
Pero el ser humano no conoce las cosas. Razona, piensa, elabora conceptos de lo que desconoce, no comúnmente equivocados porque no lo conoce. Pero sí elabora conceptos, muchas teorías, hipótesis le llaman los científicos. Es un animal que razona entonces. Podríamos decir que no es un verdadero hombre en el sentido completo del término que se le aplica de Homo sapiens. Le falta para alcanzar a ser un hombre verdadero. Ahora, hablo de la especie. Hombres y mujeres, claro está, van incluidos, para que no se sientan las mujeres que las hacemos a un lado en este sentido. Recordemos que hay igualdad de género, hombres y mujeres. Los vamos a resumir en el género o en la especie Homo sapiens. El hombre, el Homo sapiens, realmente existe. Un hombre con sapiencia, con sabiduría, o simplemente somos un animal que razona. Habrá que diferenciar muy bien los términos y entender si en realidad somos hombres completamente o simplemente somos animales racionales. Observen el comportamiento. Vamos a ver esto. Observen el comportamiento entre los animales y el animal racional. El ser humano, entre comillas humano, porque todavía tenemos mucho de animales y con esto no se me ofenda a nadie, pero lo tenemos. Observemos el comportamiento del animal intelectual, del animal racional. Usemos un poquito ese término en este video para referirnos al ser humano. Es un animal racional. Observen el comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? Observen a las gentes por las calles peleando. ¿Sí? Alguien manejando su coche, se atraviesa a alguien y le pasa a uno por la mente tantas cosas ofensivas en contra del otro. ¿Sí? Realmente así es. Nos peleamos, combatimos. Todos esos instintos animalescos que hay en la naturaleza también lo tiene el ser humano. Entre los animales siempre hay uno que tiene que luchar contra otro para poder ser el jefe de la manada. El ser humano también luchan unos contra otros. Eso lo vemos en elecciones, por ejemplo, de cualquier país. Para poder llegar a ser el mandatario tienen que estar luchando. Y observen los debates políticos. Realmente bueno fuera que fuera un debate propositivo en el cual realmente muestren lo que buscan hacer, pero no, lo que hacen es empezar a atacar el otro. Es sabido que cuando se preparan los políticos para un debate, no me gusta hablar de política, pero es un ejemplo muy claro. Cuando se preparan para un debate, ¿qué es lo que hacen los políticos? Empiezan a estudiar al oponente y ver qué puntos débiles tiene para atacarlo por ahí. Compiten para ver quién es el más débil y que sea desplazado. Eso es lo que hacen los animales, ¿o no? Luchan entre ellos y el más fuerte es el que ponen de guía. Y es el que dirige a toda la manada. Vean que en cierta forma nos comportamos todavía como animales. Razonamos, pero seguimos el mismo comportamiento. Seguimos muchos instintos de tipo, dijéramos, animalescos, bestiales. Alguien lo golpean y ¿qué hace? Inmediatamente reacciona y trata de golpear al otro. Es lo que hace un animal, un perro, denle una patada y va a tratar de morder. Ataquen a un gato y va a tratar de rasguñarles. Reaccionan en esa forma, ¿por qué? Porque son animales. Ellos no piensan una forma adecuada de cómo evitar un daño al otro. Reaccionan de forma instintiva. ¿Y acaso no hace lo mismo el ser humano? En lugar de pensar, lo primero que hace es atacar. Dice que está defendiéndose. Lo hacen también los animales. Defienden su territorio. Cuando alguien entra al territorio de otro animal, inmediatamente viene el conflicto. Si alguien entra a su casa, inmediatamente viene el conflicto, si este entra sin permiso. Hay quienes hasta son capaces de sacar una pistola y matar al otro. A veces hasta nos portamos peores que los animales.
Un animal defiende su territorio, sale de su territorio el otro y lo deja tranquilo en paz. Se olvida de él. Ya hizo lo que tenía que hacer. Pero el ser humano no, es capaz hasta de ir a perseguirlo. Hasta que va y se desquita del otro terriblemente. El ser humano es rencoroso. A veces hasta somos peores que los animales. Observen entonces muy bien el comportamiento. ¿Nos comportamos como animales? Somos animales intelectuales. Pero el intelecto, el razonamiento no lo usamos en forma adecuada. Ese es el principal problema, que nos sigue todavía manteniendo en un comportamiento de tipo animal. Discutimos, peleamos, defendemos territorios, en todo sentido. Nos movemos, actuamos, tenemos emociones también, ¿verdad? En contra de otros, como algunos animales. El instinto lo manejamos de forma muy similar a los animales también. Es un comportamiento muy parecido. El instinto, de igual forma. La sexualidad, igual. Vean al varón, pónganlo enfrente de una dama provocativa, de esos que dijéramos que nunca dicen que no, y va a acabar comportándose como una bestia, igual que un animal. De hecho, hasta peor. ¿Por qué? La cuestión sexual incluso es algo terrible, porque los animales solamente van a la sexualidad, van al acto, dijéramos, entre ellos, solamente con el fin de reproducirse, aunque lo hacen por instinto también. El instinto les lleva a reproducirse, pero son en periodos nada más. Le llaman en épocas de celo o de reproducción. Los animales no están pensando todo el día en ir a buscar a la hembra, ¿no? Ellos tienen instintos bien ordenados y saben que cuándo es el momento de ir a buscar alimento, cuándo es el momento de ir a cazar, cuándo es el momento de ver por sus crías, cuándo es el momento de refugiarse porque hay un peligro, cuándo es el momento de defender su territorio, cuándo es el momento de ir a aparearse. Pero el ser humano no hace eso, porque empieza a meter otras cuestiones ahí. Ya sabemos que tenemos errores de tipo psicológicos. Ese es el problema del animal racional. Como tiene intelecto, pero no lo usa en forma adecuada, tiene un intelecto todo desordenado, es una herramienta maravillosa, pero lamentablemente la usamos en forma equivocada. Nos identificamos con la persona del sexo opuesto, por ejemplo, cosa que no hace un animal. Empezamos a crear fantasías sexuales, cosa que no hacen los animales. Y al final acabamos incluso hasta cometiendo delitos. Delitos de violación, delitos peores todavía, de orden, de índole sexual. Delitos gravísimos que ni siquiera los animales son capaces de realizar. ¿Por qué lo hacemos? Somos animales. Pero si a un animal le dan razonamiento, lo va a usar como un animal, para sus intereses, para sus placeres, para sus gustos. A cualquier animal que le den en cierta forma razón, o sea, la capacidad o la facultad de razonar, va a hacer lo mismo que hace el ser humano. ¿Podrá llegar a producir tecnología? Claro que sí, pero lo va a usar para satisfacer sus placeres, sus bajos instintos, como lo hace el ser humano en la actualidad. Eso es lo que hace. Es una clara expresión de que el ser humano es un animal racional. No es todavía un verdadero hombre. ¿Por qué? No ha sido capaz de usar el razonamiento para separarse o para dejar de ser animal. No ha sido capaz de separarse de esa bestialidad que tiene. De hecho, les digo, hay veces que vemos que los animales se comportan todavía mejor que el ser humano. ¿Cuándo han visto animales haciendo guerras, tal vez, como las que hacemos nosotros? Terribles.
matándose unos a otros. De hecho, entre los animales a veces hasta defienden a su propia especie. Sufren cuando uno de su especie muere. El ser humano no, es más frío que nada, por el intelecto, lo ha dominado. Es capaz de ver a alguien moribundo y no le interesa porque no conoce a esa persona y la deja ahí tirada. No ve nada, no hace nada por aquella persona. Así es el animal intelectual, el animal racional. Analizando estas cuestiones, pues nos damos cuenta que a veces el razonamiento mal utilizado resulta ser perjudicial. Nos hace hasta ponernos así como en un grado más abajo que los mismos animales. Observen el comportamiento de los animales, observen el comportamiento de todo el ser humano. Ahora, no negamos que hay quienes sí pueden usar el razonamiento en una forma correcta. Ser capaces de desarrollarse, de comprender. Son capaces de llegar a sentir compasión. Los animales lo hacen. Pero el ser humano a veces ha perdido esas capacidades porque se la pasa razonando. Está tan atrapado en sus razonamientos, en sus pensamientos, empieza a crear intereses, conflictos dentro de sus propios intereses, porque le interesan unas cosas, otras, siempre está buscando qué es lo que le agrada, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y persigue todo eso. Y eso le ha separado un poquito del contacto, dijéramos, con la vida, del verdadero sentir de la vida que aún los animales lo tienen. Ellos viven en un perfecto equilibrio. Los animales, por ejemplo, que cazan, matan solamente cuando están en peligro para defenderse o cuando tienen hambre. Si ustedes están ante una fiera, cualquiera que ésta sea, un león, un tigre, un oso, etc., si uno aprende a actuar en forma natural, entenderá que si ese animal no se siente agredido, no nos va a causar daño, en modo alguno. Pero si ese animal se siente agredido, va a atacar. O si tiene hambre, siempre y cuando sepa él que la presa es menor que él. Un animal nunca va a atacar a alguien más grande. Pero a veces cuando se ataca a alguna bestia, por ejemplo, al ser humano, se recomienda que quede erguido, levantado, que se vea más grande que el otro. Pero no atacar. Porque si uno ataca, el animal forzosamente va a atacar. Solamente ataca en esos casos, o llega a matar en casos que sea para comer o para defenderse, o defender su familia. Pero el ser humano, ¿por qué motivos mata? Por orgullo, por codicia, para robar unas monedas, por celos. Es el único animal que hace eso. Ningún otro animal lo hace. ¿Por qué? Por nuestro razonamiento. Equivocado, por cierto. Ese razonamiento erróneo que tenemos nos hace cometer errores. Y lo peor del caso es que en lugar de aprender de los errores, seguimos cometiendo. Por un camino ya más, dijéramos, involutivo. Hasta que estamos ya en riesgo de perder la característica humana que tenemos. Podemos usar el razonamiento en forma correcta. Volvernos realmente hombres. Esa es la naturaleza correcta del ser humano. Ser un hombre, es decir, un homo sapiens. Un hombre con conocimiento. Tenemos la capacidad, que es el razonamiento. Nos puede servir para aprender, para conocer, pero hay que aprender a utilizarlo. Hay algo que nos diferencia mucho en realidad, que son los valores. Tenemos conciencia. ¿Sí? Los animales también tienen. Tenemos alma. De hecho, también los animales, en cierta forma, aunque es más esencial, más básica, pero lo tienen. Pero el ser humano puede desarrollar valores, principios, virtudes anímicas, que los animales no las pueden desarrollar en una forma como lo hace el ser humano. Hay una característica muy diferente que tiene el ser humano.
El ser humano puede alcanzar a encarnar o a cristalizar esos valores del alma en sí mismo. Pero tiene que poner el razonamiento al servicio del alma. Cultivar esos valores, volverse realmente ser humano. Un hombre con alma. Ese ya es un hombre verdadero, que llega a esas alturas. Aquel que no desarrolla su propia alma, que no desarrolla sus valores internos, aquel que no elimina todos esos errores psicológicos que ha creado en su razonamiento, seguirá siendo un animal racional nada más. Diferencien un animal racional de un hombre. El hombre es muy diferente psicológicamente. Físicamente estamos iguales, pero psicológicamente es muy distinto un hombre que tiene su alma, que tiene sus valores, a un animal racional. El animal racional es muy impulsivo, muy instintivo. Sí usa el razonamiento, pero para satisfacer sus instintos, sus pasiones, sus deseos. Actúa en esa forma. Se deja llevar hasta por emociones y todo esto, como un perrito, ¿verdad? Un perrito, si ustedes lo encariñan mucho, se emociona cuando ve a alguien. Así es mismo es el ser humano, crea hasta apegos. El ser humano crea apegos, los animales no, es pura emoción. Pero el ser humano crea apegos y sufre cuando ese apego se rompe. Utiliza el razonamiento en forma equivocada y ha producido gran cantidad de errores psicológicos. Si se eliminaran esos defectos, el razonamiento quedaría al servicio de las virtudes del alma. Podría entonces ese ya ser un hombre verdadero. Psicológicamente es muy distinto. Piensa, siente, actúa, hace todo lo que el mismo ser humano, pero con alma. Antepone los principios anímicos, los principios o las virtudes, antes que cuestiones pasionales, que cuestiones o impulsos bestiales que pueda tener el ser humano, porque somos animales. Y hay impulsos de ese tipo. Pero si no los controlamos, esos impulsos manejan el razonamiento y el razonamiento se pone al servicio del mal. Al servicio más bien de esos principios animalescos que tiene el ser humano. Porque venimos en cierta forma de los animales. Tenemos todos esos principios animalescos. Pero también podemos desarrollar los principios anímicos del hombre. Esa es la diferencia principal que nos separa de los animales. No el intelecto, no el razonamiento. El razonamiento nada más nos hace ser animales que piensan, y eso es todo. No dejamos de ser animales. No dejamos de comportarnos de una forma terrible y dejamos brutal. Lo que nos diferencia en verdad de los animales son las virtudes del alma que nosotros tenemos. ¿Podemos desarrollarlas? Claro que sí. Y aquel que ya logra tener dentro, en lugar de tantos defectos psicológicos, de tantos errores psicológicos del razonamiento, desplaza todo eso y logra cristalizar en sí mismo esas virtudes anímicas, ese ya se convierte en un hombre verdadero. Un hombre como lo fue un Jesús, por ejemplo, de Nazaret. De hecho, él todavía pasó más allá. Porque así como podemos ver ese hombre, llamémosle Homo Solaris, ese es un hombre solar verdadero, un hombre con alma. Otra cosa sería ir más allá, ya. Hablemos, por ejemplo, como seres más elevados, como un Jesús y otros tantos que ha habido en el planeta. Ya hablemos de un Homo perfectus, si hablamos en ese tipo de términos. Una cosa es ser un hombre perfecto, pero para eso falta mucho. Primero, habría que dejar de ser animales, dejar de atacarnos, de agredirnos, dejar de actuar en forma impulsiva, instintiva, pero en forma baja. Una cosa es un instinto correcto, por ejemplo, un instinto de conservación para defendernos, para proteger a nuestra familia. Actuamos inmediatamente en ese sentido, pero otra cosa es un instinto bajo, de tipo pasional, bestial, terrible, que nos impulsa a cometer delitos sexuales, a cometer crímenes, a cometer tantos delitos, porque ponemos el intelecto, el razonamiento al servicio de esos bajos instintos y creamos errores psicológicos que nos llevan a cometer más errores todavía. Si dejamos todo eso, si lo vamos eliminando de nuestra psiquis, vamos convirtiéndonos en hombres verdaderos. ¿Qué es lo que deberíamos de ser?
Sinceramente es lo que deberíamos ser. Verdaderos hombres. Y recuerdo, aquí en el término incluyo a la mujer. Verdaderos hombres y mujeres en el sentido completo de la palabra. ¿Quién es? Es ya un animal intelectual que no solo se queda con el intelecto, no solo se queda con el razonamiento, sino que cultiva los valores del alma. Ese ya es un hombre. Más adelante a lo mejor habrá que alcanzar una perfección y sería desplazar el lado bestial que tenemos, todos los errores psicológicos que hemos creado y poder quedarnos únicamente con el lado humano. Y eso ya sería alcanzar a ser ya un homo perfectus. Pero por lo pronto contentémonos pues, con darnos cuenta que ni siquiera a Homo sapiens llegamos. Es lo que deberíamos de ser. Pero en la actualidad seguimos siendo bestias con razonamiento. Observen su comportamiento. Observen cómo actúan, cómo reaccionan. A veces en forma impulsiva, guiados por emociones, por instintos a veces muy bajos. Traten de descubrir eso. Pongan atención a su razonamiento. Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos capacidad de manejar el razonamiento y no que el razonamiento nos maneje a nosotros. Observen su pensamiento, sus ideas, sus conceptos y todo lo que haya equivocado ahí, elimínenlo. Eliminen conceptos de ira, de enojos, de lujuria, de envidia, de codicia. Cambien completamente. Y mejor piensen en virtud de los valores del alma, en virtud del altruismo, de la caridad, del amor, etc. Entonces empezaremos a tener cada vez más y más características humanas. Y entonces sí nos diferenciaremos enormemente del pobre animal intelectual, que es el que puebla el planeta. Lamentablemente así es. El día que alcancemos el estado humano verdadero, ese día podremos ser capaces de crear una tecnología superior y poder salir del planeta, como los hermanos del cosmos que nos visitan. Ellos sí son hombres, algunos hasta perfectos, pero vienen aquí a este jardín zoológico a ver al pobre animal racional cómo se mueve. Por eso no se presentan aquí. Luego vamos a hablar acerca de nuestros hermanos del cosmos. ¿Por qué no llegan y se presentan y entran a nuestras casas o a nuestras casas de gobierno, etcétera? ¿Quién de ustedes iría al zoológico y se metería a la jaula de los leones? No lo harían. Porque dicen, actúan como una bestia, es una bestia, le va a hacer daño. Bueno, pues aquí, sin ofender a nadie prácticamente, estamos en un enorme zoológico que se llama Tierra. Bestias con razonamiento. Y cada quien tiene su razonamiento distinto y hasta podríamos clasificar al ser humano de muchas formas. Pero lamentablemente seguimos en ese estado. Ahora les digo esto, pues no con el afán de ofender a nadie ni que se sientan menos, sino por el contrario. Darnos cuenta qué tan animales somos. Perdón por la palabra, sin ánimo de ofender. Qué tan bestiales somos en nuestro comportamiento. No nada más afuera, en los actos, sino comportamientos internos. En nuestras actitudes psicológicas. Reflexionen muy bien, obsérvense. Y tratemos de cambiar. Tratemos de ser más humanos. Y entonces verán cambios extraordinarios. Si vamos nosotros avanzando por ahí. Pero bueno, así vamos a dejar este video para no extenderme mucho, no hacerlo muy largo. Quería nada más aclarar muy bien este término para que vean que en realidad pues no somos realmente muy mejores que digamos que los animales. Tenemos intelecto, razonamiento, tecnología, etc. Pero seguimos comportándonos como animales. Esa es la realidad de los hechos. Bueno, vamos a ver comentarios, mis amigos, mis amigas, a ver si están por ahí para ver quiénes se encuentran. Damián Vázquez, saludos, ahí está por ahí desde que lanzamos el anuncio, ¿verdad? La convocatoria aquí para este video. Jenny Lau, qué bueno que estás por ahí. Vamos a ver si hay alguien más por acá. Igual, si hay preguntas, comentarios, adelante, ¿verdad? Hacerlos para poder aclarar cualquier punto. El día de hoy, más que nada, quería reflexionar aquí con ustedes sobre lo que es realmente el estado en el que estamos. O sea, ¿realmente somos hombres? ¿O realmente somos animales con razonamiento? Esto es algo que realmente es muy interesante reflexionar.
toda la ciencia académica y todo han aceptado completamente este término. De hecho, hasta se le enseña al mismo ser humano que somos animales racionales. Pero hemos hecho algo por ser más humanos. Se nos enseña que somos animales racionales, ¿sí? Pero alguien nos enseña a ser humanos, a diferenciarnos un poco más de los animales en los hechos, y no solamente en las características fisiológicas o en el pensamiento, digamos, que podamos tener. Es urgente recibir una educación, dijéramos, que nos convierta realmente en hombres, en verdaderos y auténticos seres humanos. Eso es fundamental. Bien, vamos a ver quiénes más veo por aquí. Israel, ¿de dónde me dice que es? De Guadalajara, qué bueno que estás por aquí. Estamos peor que los animales, dice Israel. Realmente sí, en muchos casos es lamentable. Y esto es algo que en cuestiones así de ecología y todo eso se ha mencionado mucho. Todos los animales viven de acuerdo al entorno. Viven en su entorno, viven en la naturaleza. Ninguno daña la naturaleza. Viven de ella y ayudan a mantenerla. El animal intelectual es el único que daña la naturaleza. Prueba, volteamos al planeta a ver hacia todos lados. El ser humano es el único que contamina, es el único que acaba con bosques, es el único que daña la naturaleza, que extingue a otras especies. Todos los animales, nunca ningún animal ha extinguido a otra especie. Todas las especies que se han extinguido han sido por causa del hombre. Aquellos animales que cazan a cierto número de especies. ¿A quienes? A los más débiles, por ejemplo, a los enfermos. Dejan a los demás para que se sigan reproduciendo y ellos nada más buscan cazar para alimentarse. Pero el ser humano no hace eso. No, al contrario. Cría animales, los reproduce y a los mejores son a los que toma para alimentarse. Y a los otros, los desechos, dijéramos, pues allá los hace croquetas para perro, qué sé yo. Observen cómo se comporta el ser humano. Sinceramente, como dice nuestro amigo Israel, el ser humano se comporta peor que los animales. ¿Y por qué? Por eso que lo hace diferente, su razonamiento. Pero razona tan mal que no se da cuenta del daño que hace. Eso es lo peor del caso. Si usamos el razonamiento de forma correcta sería bueno, porque hay un razonamiento adecuado y otro no. Pero lamentablemente sí, actuamos a veces peor que los animales. De hecho, les diré, los animales siempre nos tienen miedo. Terror espantoso que tienen al ser humano. Por eso cuando un animalito nos ve, sale huyendo inmediatamente. Porque ellos saben que nosotros destruimos. Usamos el intelecto, esa característica que tenemos, para el mal. Bien, vamos a ver quiénes más están por aquí. Divina Silvia, saludos. Qué bueno que está por aquí. Buenas noches. Ángelo Rosales, también desde Pachuca, nos está acompañando. Vamos a ver qué más comentarios vemos por acá. Y miren, sigue reflexionando y siguiendo con esta reflexión aquí con todos ustedes. Realmente debemos de darnos cuenta de cómo nos encontramos. Hay que buscar cultivarnos como seres humanos, como hombres verdaderos, en un sentido completo de la palabra. Saludamos aquí también a Bartolomé Hernández, saludos desde Nogales, Sonora. Dice aquí, comenta, somos los únicos que no dejan nada. Bueno, pues sí, alimentamos, nos comemos y arrastramos, o sea, no vivimos en armonía con la naturaleza. Todos los animales viven en armonía con la naturaleza, excepto nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creado con el intelecto errores psicológicos, egoísmos, ambiciones, y todo eso realmente acaba con la naturaleza que nos ha creado a nosotros mismos. Enrique López, saludos. ¿Qué personaje tiene? A ver, no le entiendo aquí. ¿Qué porcentaje tienen los animales de conciencia? Ah, ok. En cuanto a conciencia, miren, los animales les puedo asegurar que tienen 100% de conciencia.
Y la muestra está que ellos cuidan el ambiente. Ellos saben qué tanto hacer y qué tanto no para poder conservar el equilibrio en la naturaleza, porque tienen conciencia, la tienen. Si un animal, aunque sea un cazador, se encuentra a una cría pequeña, y he visto videos donde un jaguar, por ejemplo, ¿verdad?, caza a una especie de simio y lleva una cría, él caza al simio para alimentarse, pero a la cría la protege. Y está grabado ahí, un video por ahí en redes sociales. Ellos tienen conciencia. El ser humano sí, tiene conciencia. Ya lo hemos explicado en videos anteriores. También tiene conciencia, pero la conciencia la condiciona con el razonamiento. Es decir, el razonamiento viene a a opacar la conciencia. Y en lugar de actuar con conciencia, actuamos en base a razonamientos que a veces son equivocados. Porque tenemos conceptos equivocados que nos hacen evitar que la conciencia tome la decisión correcta. Y esa es la diferencia. Otra gran diferencia entre nosotros y los animales. El animal sí tiene plena conciencia de todo. Por eso viven más equilibradamente. Si el ser humano tuviera conciencia, una humanidad consciente, no destruye bosques, no contamina. Una humanidad consciente vive en el campo, no en grandes ciudades, porque sabe que las grandes ciudades acaban con la naturaleza. Una humanidad consciente vive en el campo, en una choza, siembra la tierra, vive de ella, cría animales para alimentarse, claro, pero en una forma natural, equilibrada. No contamina en modo alguno. Puede desarrollar tecnología, claro que sí, y superior, pero siempre buscando un equilibrio con todo lo que le rodea, porque hay conciencia. Pero el ser humano hoy en día es muy inconsciente. De porcentajes, el ser humano, pues bueno, un 3%, 2, un 1, hay quien ya casi ni conciencia tiene. Pero los animales son plenamente conscientes de todo. Por eso en ocasiones se ha visto casos de bebés que quedan abandonados allá, no sé, en el monte, en la selva, y los animales a veces hasta los protegen. Porque se dan cuenta y tienen conciencia en realidad. Ha habido casos de todo eso que estoy explicando. Enrique comenta, dice, los animales tienen el 3% por el, como el humano. No, bueno, ya lo expliqué, es lo mismo que preguntabas, ¿verdad? No, el ser humano, el problema que tiene es el intelecto, es lo que le hace perder conciencia de las cosas, porque solo razona y no toma realmente las cosas en forma consciente como debería. Distingan entre conciencia y razonamiento. Tiene que haber equilibrio, pero si nos damos nada más al razonamiento, pues actuamos peor que los animales, y los hechos hablan por sí mismos en esta humanidad. Lolis Valencia, saludos, aquí estás también con nosotros, qué bueno que nos acompañes también. Vamos a ver por acá quién más está. Vamos a ver, ya los comenté. Nelsi por aquí está, ¿verdad? Con otro nombre de usuario, pero bueno, ahí estás también, qué bueno que aquí estás. Dice, pues estamos peor que los animales, dice Nelsi. Sí, estamos peor que los animales. Buenas noches, Ludivina, ya lo había saludado. Ángelo, ok. Creo que ya son todos los comentarios que veo por aquí. Vamos a ver si no hay más comentarios. Bueno, así vamos a terminar el día de hoy. Qué bueno que por aquí estuvieron comentando. Hoy en el Día del Niño, por cierto, salúdenme a todos los niños, y no solamente de edad, sino los de corazón también, ¿verdad? A todos los que están por ahí. Hay que volver a obtener esa inocencia perdida. Ya que estamos en eso, vamos a comentar un poquito. Hay que obtener esa inocencia perdida. Volver a ser niños. Si observan un niño pequeño, tiene un comportamiento más similar a la conciencia de cualquier animalito, porque no ha cultivado tanto el intelecto, es más inocente. De hecho, un niño tiene esa belleza, esa ternura, es más consciente de las cosas. A veces se da cuenta más de cuando se comete algún error que los adultos. ¿Por qué? Porque tienen esa inocencia. Los animales son inocentes también. El problema es que el niño luego crece, empieza a cultivar el intelecto, el razonamiento, y no desarrolla la conciencia, solo el intelecto. Y la conciencia la va opacando. Es el error del animal intelectual. Desarrolla mucho el intelecto
y se olvida de desarrollar el lado humano que tiene y que debe de desarrollar. Bien, vamos a terminar así por hoy, mis amigos, mis amigas. Gracias por haber estado aquí acompañándome este día. Bueno, ya noche prácticamente. Los dejo por hoy y nos vemos el próximo jueves con otro video más que vamos a subir. Espero que me puedan estar acompañando así en vivo continuamente, ¿verdad? En cada video que estamos subiendo. Les pido por ahí, pues, compartan estos videos, este canal de Conocer Humano, para que pueda llegar a todo el mundo, ¿sí? Tanto aquí en Facebook como en YouTube. También en YouTube nos pueden ver, nomás que ahí subo el video más tarde, la grabación de este video, lo subimos allá también. Así que les pido, pues, ayúdenme a compartir, a difundir este canal en bien, pues, del mismo ser humano. Ese es el objetivo de este canal, hacernos cada vez más humanos, conocernos, saber qué tenemos de humanos, qué nos falta y, claro, poder desarrollar ese aspecto humano que dentro de nosotros está, pero hay que desarrollarlo. Bien, amigos, amigas, así vamos a terminar entonces y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por haber estado aquí.